Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, a un programa más de Más que Política. Llevarle a ustedes la información en primera persona en presencia de nuestros invitados e invitadas. En este caso comenzamos este programa con nuestro invitado y comenzamos hablando de la ciudad de Telde, porque nos acompañan los platós de Canal 4 TV, don Juan Antonio Peña, concejal en el Ayuntamiento de Telde por la formación política CIUCA, Ciudadanos para el Cambio. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Paco, buenas tardes a los espectadores y un placer estar en esta casa. ¿Cómo estamos? Pues bien, en la batalla, no hemos parado día a día, quizás ahora en esta parte o estos días ya más visible en los medios de comunicación, y batallando, luchando pues por los derechos de la ciudadanía. Se han tomado una jornada, podemos decir, un tiempo de reflexión. No, es verdad que no hemos estado, como bien te decía, en los medios de comunicación, hemos estado 6 meses pues trabajando pero sin publicar ese contenido en los medios de comunicación. Creemos que hemos hecho lo adecuado, lo conveniente, el trabajar desde el primer día desde la oposición, que es donde nos ha colocado este pacto que tenemos en el municipio de Telde, trabajando, fiscalizando, manteniendo reuniones, pero sí que dándole un tiempo en los medios de comunicación a este gobierno. A veces se habla de los 100 días de gracia y nosotros no le hemos dado 100 días mediáticos, sino que hemos dado 6 meses para que trabajen, porque al fin y al cabo lo que me gustaría que me hicieran a mí y a nuestro grupo. Es decir, cuando entra gente nueva a un gobierno o que no ha tocado áreas que antes tenía, pues que se le dé ese margen pues para trabajar. Es verdad que hay otros que llevan ya más de 15 años, 20, y que se conoce la administración mejor que incluso los propios trabajadores municipales. Pero bueno, nosotros hemos querido ser prudentes, le hemos dado ese tiempo, que no significa que no hayamos estado trabajando, y ahora sí que visualizar en los medios de comunicación nuestro día a día. Pues don Juan Antonio, empezamos por la actualidad de la ciudad de Telde, y la actualidad pasa por el último pleno que se celebraba el pasado jueves en el Ayuntamiento de Telde. Sí, es un pleno ordinario, el correspondiente al mes de febrero. Y como resumen, yo creo que son las formas del alcalde. Yo se lo decía en el pleno municipal, llevamos 6 meses o un poco más de gobierno, y si estas van a ser las formas del alcalde, don Héctor Suárez de Coalición Canaria, no me quiero imaginar cómo va a terminar este gobierno, cómo va a continuar las próximas semanas, porque es verdad que no se nos está respetando los derechos de la ciudadanía y con nosotros como representantes, como concejales. Creemos que existen en algunos casos posibles vulneraciones de derechos fundamentales, hay asuntos que van al pleno que nosotros no nos enteramos, se nos da la palabra de cierta manera y después nos lo envían al pleno nosotros sin conocerlo. Estamos hablando, por ejemplo, de la adaptación del plan general. Nosotros tuvimos una reunión de portavoces previa, porque hay que recordar que en el pleno anterior, como doña Minerva Alonso, pues por razones de enfermedad, que aprovecho aquí pues para mandarle el ánimo y lo mejor que se merece, no pudo ir esa adaptación al plan general porque necesitan mayoría absoluta, y como no estaba la concejal, pues a nosotros se nos reunió en el mes de enero en una junta de portavoces antes de comenzar el pleno, y poco más que se nos pedía que íbamos a votar nosotros para saber si ellos llevaban el asunto al pleno o no. Y nosotros le dijimos, mire, llévelo al pleno, lo debatimos, le hacemos las preguntas y allí tomamos la decisión si votamos a favor, en contra, si nos abstenemos. Pues como nosotros no fuimos claros, es verdad que el resto de formaciones políticas se pronunciaron en contra, pues no apostó por llevarlo al pleno y lo dejó sobre la mesa y se retiró. En el pleno de febrero, en la correspondiente junta de portavoces, una semana antes, a nosotros pues nos explican la situación que tiene doña Minerva, nos explica que seamos flexivos. Nosotros desde CIUCA le hemos dicho que vamos a hacer todo lo posible para adaptarnos a fechas, a horarios en el salón de pleno para que pueda asistir o para adaptarnos a su situación. Y nos dijeron que si podía asistir doña Minerva, pues se garantizaban la mayoría y sí que llevaban la adaptación, pero que si no iba la concejal de Nueva Canarias, pues no lo iban a llevar porque no tenían los votos suficientes. A nosotros nos sorprende que en ese pleno por la mañana o incluso la noche anterior nos llama para explicarnos mociones, que es verdad que son importantes, pero que se nos explican todas esas mociones que van a ir por asunto de urgencia, y no nos dicen nada de que se iba a llevar la adaptación del plan general. Incluso vemos por la mañana al alcalde, a la concejal de urbanismo, doña Lidia Mejía, y nadie nos dice nada. Llegan los asuntos de urgencia y nos sorprende que llevan este punto, y más cuando a nosotros se nos había dado la palabra que se llevaría en todo caso si doña Minerva Alonso acudía al pleno. Entonces nosotros lo primero que sospechamos es que ella tiene un acuerdo con alguna formación que se sienta en el salón de pleno para conseguir los votos, porque si no fueron capaces de llevarlo el pleno pasado, ¿qué es lo que había cambiado para llevarlo este mes? Entonces por ahí fue mi discurso en esa primera intervención. Don Héctor me dijo que no había tenido ningún encuentro con ningún concejal, con ninguna formación política, que podía ser un error, un despiste, que no se había tenido, pero bueno, nosotros no lo creímos y se lo dijimos claramente. Usted trae el asunto porque usted ya tiene el sí del Partido Popular y el sí de doña Sonsoles Martín, y me lo negó y reiteradas ocasiones me dijo que no. Y después en nuestra segunda intervención, pues nosotros nos limitamos a leer la intervención que hizo doña Carmen Hernández en febrero del año 2015,
donde hablaba de este plan general, porque no hay que engañar a la ciudadanía, este es el plan general del Partido Popular, de doña Mari Carmen Castellano y don Pablo Rodríguez. Lo que van a hacer ahora es una adaptación y alguna modificación, pero el documento no empieza de cero, es un documento que ya viene con su origen en el mandato anterior. Entonces, ante este documento, doña Carmen Hernández fue muy crítica, y yo le leí el acta de su intervención y le dije: doña Carmen Hernández, febrero de 2015, ¿qué es lo que ha pasado para cambiar tanto la posición, tanto de doña Carmen Hernández como del señor Artiles de Mas Portelde? Porque fueron los que votaron en contra de este documento en el mandato anterior. Y así se lo dije a doña Lidia Mejía: dígame usted, convénzame a mí, porque mire, en 6 meses usted ha hecho cambiar de posición a Nueva Canaria y a Mas Portelde. No sé si es que ella los conoce mejor que yo, evidentemente doña Lidia Mejía ha militado, ha sido simpatizante tanto de Nueva Canarias como de Mas Portelde, que ahora está en Coalición Canaria. A lo mejor ese recorrido político en diferentes partidos políticos pues tiene más experiencia, y a lo mejor con nosotros, como nunca ha simpatizado ni ha estado en nuestro partido, pues lo tiene más complicado. Pero se lo dije: convénzame usted con esos argumentos. Doña Lidia Mejía no me dijo absolutamente nada. Nosotros le hicimos algunas preguntas y también invité a doña Sonsoles Martín a que fuera transparente, a que dijera en qué momento se le llamó, a qué momento se le reunió, y Sonsoles Martín lo dijo, y ahí están las actas. A mí me llamó don Héctor Suárez el día anterior, he tenido una conversación con él, me pidió el sentido del voto, hablamos del sentido del voto, y nosotros, por estrategia política del Partido Popular, vamos a apoyar la adaptación del plan general. Chapó, ahí quedó retratada doña Sonsoles Martín del Partido Popular y quedó retratado don Héctor Suárez, uno que dijo que no había tenido ningún contacto, y la concejala del Partido Popular que dijo que por estrategia política pues que votaba a favor. Salió el documento adelante, esa adaptación, y ahí queda ahora todo el proceso que se va a encaminar y que nosotros tomaremos las medidas oportunas con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía. Ha dicho usted, nosotros no fuimos claros. ¿Nosotros no fuimos claros en qué sentido? Que le decía el señor Héctor que no se llevaba porque ustedes no fueron claros en su momento cuando se llevó. Cuando en el pleno anterior, el pleno anterior se nos hizo la junta portavoz, y ya nosotros lo que nos pedía es que antes de comenzar el pleno nosotros le dijéramos que íbamos a votar. Pero vamos a ver, usted, digo yo, no entiendo, a lo mejor habría que definirle al señor Héctor Suárez la palabra o la frase. Nosotros que defina, nosotros no fuimos claros. Pues si yo le digo a usted, voy a llevar esta moción al pleno, usted me la va a votar a favor, y usted me dice: no, mire, lleva usted esa moción al pleno, allí lo debatimos y allí tomamos la decisión. ¿Qué más claro quiere? Claro, y partimos. Otra cosa que le dijera: sí, te la vamos a votar, y cuando llegue al pleno vote lo contrario. Ahí es cuando no es claro a alguien. Pero cuando alguien va de frente, le dice: oye, usted llévelo al pleno, lo debatimos y ahí tomaremos la decisión. Más claro, el agua. Claro, incluso podemos partir que se puede tratar hasta una falta de respeto. Es decir, si nosotros acudimos al pleno, yo creo que tenemos la transparencia y que la ciudadanía sepa lo que vamos a votar y por qué se produce la votación. Ahora, si nos vamos a dedicar a todos los asuntos de pleno, a hacer una junta y preguntarle lo que va a votar cada uno, yo creo que puede caer incluso hasta en una falta de respeto. Pero ¿por qué no se retomó, por lo menos por parte del grupo de gobierno, y se le invitó a las diferentes formaciones políticas esta adaptación del plan general, y en consenso con la participación de todas las formaciones políticas, aportando, debatiendo, cediendo o exigiendo por un lado o por otro, llegar a un consenso que seguro que todas las formaciones políticas que están representadas en el salón de pleno están para trabajar por el interés general de todos los ciudadanos, vecinos y vecinas de esta ciudad, y se lleva por consenso y se aprueba o no se aprueba, pero hay un consenso? ¿Por qué no se hace eso antes y se están con la tranquilidad en la que si tú me vas a votar, que si tú vas a llegar, que si tú no llegas? Parece que la está condicionando. Ante el consenso. Por eso partí antes de las formas en estos 6 meses. Solamente se está contando con la oposición cuando necesitan los votos. Como ya tenía el voto del Partido Popular y eran mayoría para sacar el documento, ni al Partido Socialista, ni a Unidas Podemos, ni a nosotros, a Ciuca, se nos llamó. Es decir, ya se garantizó los votos, pues el resto olvidados, castigados ahí, no tienen información, no tienen nada y se enteran en el salón de pleno. De ahí la falta de respeto, de ahí las formas que decía que mire, que lleva 6 meses como alcalde, un poco más. Y si todavía le queda algo más de 1 año y medio, si es que se produce ese cambio de gobierno con Nueva Canarias, yo no sé. A mí me sorprende porque creo en los principios, porque creo en la palabra, y cuando te empiezas a tambalear esos principios y demuestras como que la palabra no se produce, esa decisión en el ámbito político, la verdad es que es importante, y sobre todo porque cala en la ciudadanía. Yo y el resto de mis compañeras, cuando salimos a la calle, la gente muchas veces se lamenta y dice: yo voté pensando que iba a producirse una alternativa, voté porque me ilusionó, pero desde el primer momento, desde la primera semana, cuando se suben los sueldos, cuando nombran no sé cuántos asesores, cuando se intenta colocar a ciertas personas
Desde esas primeras semanas hay mucha gente que está descontenta y me lo han dicho a mí en la calle. Dice, mira, yo no te voté Juan Antonio, voté a X partido. Pero si yo lo sé, es que o no lo voto o me quedo en mi casa, porque al final aposté por un cambio y esto ha sido un recambio. Es decir, tenemos a los mismos actores, aquellas personas que decían que no iban a estar juntas por cuestiones de dignidad o por cualquier otra cuestión, están juntas y al final teníamos la oportunidad de hacer un cambio en el municipio de Telde y esas personas que tanto alegaron y que incluso aquí en el debate de esta casa que hicimos y que se nos preguntaba al resto de compañeros que estábamos, que si nosotros íbamos a pactar con Carmen Hernández o con Nueva Canaria, y eran tan serios, tan directos en el mensaje, la gente que creyó en esa palabra, pues al final le han demostrado todo lo contrario. Y lo triste de todo esto, que los que vamos con la verdad por delante, los que vamos con esa humildad y los que creemos realmente que se puede hacer desde la política, desde el servicio público, cosas por la ciudadanía, nos vemos castigados todos, porque al final perdemos todos. Hay una parte de la población que desgraciadamente entiende que estas acciones políticas las hacen todos los políticos y es lo que tenemos que trabajar nosotros más, las personas que creemos en otras formas, en otras maneras de ver la política, lo que tenemos que intensificar ese mensaje para demostrar cada día de que hay personas serias, que hay personas que vienen a trabajar y que creen en la política. Si nosotros hubiésemos tenido otro discurso, si nosotros no hubiésemos querido gobernar, si hubiésemos querido estar por un sueldo, créanme que hubiésemos tenido la oportunidad. Nosotros igual que ellos negociaron de la manera que negociaron, por la noche, a oscuras y sin transparencia política, nosotros también lo hubiésemos hecho si queríamos traicionar a nuestros votantes o si queríamos traicionar nuestros principios. Pero nosotros creemos en esos valores, estamos en la oposición, orgullosos de estar en la oposición. Hay una parte de la población que nos votó siendo consecuente, el resultado que es nosotros más que orgullosos porque tenemos gente que nos votó creyendo en nuestro proyecto, sin falsas promesas, sin prometer puestos de trabajo, sin decir todo lo contrario a lo que han hecho. Por lo tanto, creemos que tenemos una posición considerable, que estamos orgullosos de la gente que nos dio esa representación y esos votos, y sobre todo porque cada día creemos que entre peor lo están haciendo ellos, están demostrando a sus votantes que se equivocaron, el resto de formaciones políticas vamos ganando. Y a todo esto que dijo doña Lidia Mejía, que se declara independiente. Doña Lidia Mejía a nosotros no nos responde. Eso es lo triste, que cuando se ponen máximos, cuando se está en la oposición o cuando se está en ciertos partidos políticos, se acude a medios de comunicación y se critica si tienen información a las personas que estaban gobernando antes o a concejales o a lo mejor por historia es muy crítica. Después cuando se está gobernando se demuestra que es todo lo diferente. Nosotros hemos hecho una serie de preguntas en el salón de pleno. En el pasado pleno le hemos preguntado por el vallado de la parcela municipal de La Mareta, que se ha producido un vallado. Le solicitábamos que nos dijera de qué partida salió ese vallado, qué pasó con la valla de aquel momento, que ya en su momento estuvo toda esa zona ya limitada y con vallas similares, y en aquel entonces el señor Pereira dijo que se habían retirado las vallas y que estaban guardadas en un almacén municipal, que dónde están esas vallas. Pedimos si el molino de viento instalado en la Gran Canaria 1, a la altura de la Cuesa, ha pagado los tributos, las tasas correspondientes para estar ahí y una serie más de preguntas. Ha pasado un mes, nosotros, y ahí está el reglamento, tenemos que obtener la respuesta al pleno siguiente, o antes, bien por escrito, o bien en el siguiente pleno, y ha pasado un mes y nosotros no hemos tenido esa información. Le preguntaba al señor secretario en el pasado pleno que nos dijera esos plazos, que constaran acta cuándo nos tenía que dar la información, y don Héctor Suárez como alcalde ni le dio explicaciones, ni le pidió explicaciones a doña Lidia Mejía, ni le dio la oportunidad al secretario de hablar y de aclararnos esa fecha. Nosotros seguimos adelante, vamos a seguir pidiendo información y le digo, nosotros, igual que nosotros exigimos al frente que se respete, que también esos derechos que tenemos la oposición se respeten desde el gobierno y haremos todas las acciones oportunas para garantizar nuestros derechos, porque al fin y al cabo los derechos de los concejales, los que estamos en la oposición, son los que se pueden vulnerar y nosotros estamos representando a la ciudadanía y por lo tanto creemos que también pues, se vulneran los derechos de la ciudadanía. Vamos a ver, es difícil contestar una pregunta cuando usted le pregunta a doña Lidia Mejía, concejala de urbanismo y disciplina urbanística, que se haya instalado ese molino de viento que se ha instalado, que si pagó las tasas o no ha pagado las tasas, en qué situación está. Para eso, ¿qué hace falta? ¿Y hace un máster o digo yo? Porque la respuesta está clara, ¿sí o no? Claro. No hay más. Pero eso lo ve usted claro, lo ve la ciudadanía clara y nosotros cuando no tenemos la información es lo que nos da que pensar. Es decir, ¿por qué una pregunta y una respuesta tan sencilla se convierte en complicada y no se da? ¿Será que está pasando algo más?
¿Será que existe información que no se nos quiere dar? Y entonces cuando nosotros planteamos todas las vías posibles, porque ahí es cuando se encienden todas las alarmas. Cuando son preguntas fáciles y que pueden obtener una respuesta fácil, ¿por qué a nosotros no se nos da la información? Entonces ahí es cuando nos empieza a preocupar esta situación. Y le he puesto los ejemplos del pleno anterior, pero podemos hablar de varios asuntos, de varios temas que han ido a los plenos, de informaciones que le hemos solicitado, de escritos que le hemos presentado, y a nosotros no se nos ha dado ninguna información. A don Héctor Suárez en el primer pleno nosotros dijimos, mire, usted empieza su mandato, díganos en qué situación se encuentran las cuentas del ayuntamiento, cuál es la deuda real que tiene el ayuntamiento. Nosotros no hemos obtenido respuesta y han pasado más de 6 meses. Es decir, imagínense ustedes si hemos sido flexibles o no. Ahora, si nosotros mañana tomamos otras vías, ¿qué van a decir? Ciuca vuelve a las andadas, Ciuca vuelve a los juzgados, Ciuca quiere que no avance este gobierno municipal, pero es que hemos estado siendo flexibles durante mucho tiempo y al final esto parece que es un cachondeo y que se quieren reír de los concejales de la oposición, y nosotros, vuelvo y repito, tenemos nuestros derechos como representantes de la ciudadanía, nos hayan votado o no, pero creemos que esa información, porque por ejemplo el tema del molino, existen muchísimos vecinos de La Güesa y le puedo demostrar los mensajes que me han llamado y me han preguntado y me han dicho, Juan Antonio, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Cómo es que a los vecinos no se nos informó? ¿Cómo es que no se nos abrió un plazo para si nosotros queríamos presentar alegaciones, si estamos de acuerdo o no? ¿Dónde está la contaminación medioambiental? Es decir, se le limita el tema de las vallas, al parecer siguen apareciendo vallas en la Gran Canaria 1, viene el tema del molino y no pasa absolutamente nada. Yo creo que los vecinos son exigentes con nosotros porque al fin y al cabo estas cosas no la preguntan, ellos no entienden si te dan respuestas muchas veces o no de los asuntos, quieren tener la respuesta y nosotros pues la solicitamos al ayuntamiento, pero es que muchas veces este gobierno no nos da a nosotros la respuesta. Pues con esa falta de ética, por lo menos, y de estar al frente de una administración donde son tantos concejales los que están en el gobierno como los que están en la oposición, porque reciben los mismos números de votos como cualquier concejal, y ahí se jura y se promete cumplir con la Constitución, con las legalidades. Por supuesto, y con todo. Y es lo primero que se vulnera. Exacto, el derecho a la información, tanto de la ciudadanía como de los concejales, y es triste, como decías antes, cosas tan fáciles que se pueden trabajar con la oposición. Si ellos quisieran, ellos a nosotros nos tienen todos los días reunidos y nos hacen partícipes de todas las reuniones y de proyectos, que le digo, que muchas veces la solución viene de la oposición a alternativas, a situaciones, o porque a nosotros nos llegan mensajes por colectivo. Es que yo me pongo en el lugar de usted. Usted porque está en primera persona aquí. Me pongo en el lugar. Yo me voy a un pleno donde tengo que votar. ¿Cómo quiere que vote algo que yo no tengo información? ¿Cómo quiere que yo levante la mano a algo que yo no tenga información? Cuando ese pleno se puede impugnar, se puede llevar a juzgado porque afecta a terceros, y termino yo inhabilitado por levantar la mano, por no tener información. Eso es levantar la mano temerariamente. Y toda la razón del mundo, es decir, da igual que esté en el gobierno como en la oposición, cualquier tema. Tiene la misma responsabilidad. Exacto, un juez levante la mano, le da igual que esté en el gobierno que está en la oposición, es decir, la participación en el hecho es clara y por lo tanto yo ni mi formación históricamente en tiempo no hemos arriesgado a nada, es decir, ante el desconocimiento o ante la falta de información. Es que por ética, para no vulnerar ese derecho a poder levantar la mano y tomar esa decisión. Otra cosa es que usted tenga la información y no quiera participar. Digo, bueno, pero por lo menos mi conciencia está hecha como alcalde. Usted tiene toda la información, tiene toda la documentación, en tiempo y forma, y usted pues se tomará la decisión, pero tiene la información. Pero lo que no se puede exigir es que alguien levante y tome una decisión poniéndolo entre la espada y la pared para después decir que está en contra de la ciudadanía. No, eso no está en contra de la ciudadanía. Eso es lo que, para nada. Lo que tiene que tener clara la ciudadanía, yo creo que lo entiende, la responsabilidad. Levantar la mano conlleva responsabilidad y la participación en el hecho de igual gobierno de oposición. Y es lo que nos pasó a nosotros similar con el tema de los presupuestos, que es otro asunto que se llevó al Salón de Pleno. Nosotros en nuestra primera intervención dijimos que a nuestro entender existía falta de documentación importante que tiene que tener los presupuestos municipales y que incluso podía existir una posible vulneración de derechos fundamentales. A nosotros nos dijeron que no éramos claros en el discurso, que no teníamos un discurso constructivo. Y digo, mire, pero ¿qué más constructivo que advertirle que falta documentación, que a nuestro entender falta documentación, que puede existir una vulneración de derechos fundamentales? Y si no es así, mire, de tanta documentación que creemos que falta, le voy a poner quizás la más sencilla,
Dígame usted, señor alcalde, si aquí están contempladas toda la deuda, si aquí están reconocidas todas las facturas, si no hay facturas en los cajones, porque creemos que es un documento esencial que todas las facturas, toda la deuda esté reconocida en un presupuesto municipal. Y si usted no tiene la información, pues pregunte a la señora interventora que está presente en el salón de pleno o señor secretario como responsable también de la parte jurídica y de los derechos. Y si es así, si usted me lo aclara este documento, quizás nosotros cambiamos el voto porque lo tenemos más claro las dudas. Si a mí los responsables de los órganos me dicen que existe toda la documentación y que está todo perfecto, pues quizás nosotros cambiemos el sentido del voto. Pues ni el alcalde, ni la concejala de Economía, ni los habilitados nacionales a nosotros nos dio información. Por lo tanto, ante lo que nosotros consideramos que puede ser un error importante, grave, yo no voy a levantar la mano, ni mis compañeras concejalas tampoco van a levantar la mano. De ahí que nosotros en el presupuesto, junto con otros tantos argumentos, votamos en contra. Es decir, lo que estábamos hablando antes, nosotros no nos vamos a arriesgar a cometer nada en absoluto que no esté bajo el amparo de la ley y fuera de ahí. Es decir, nosotros votamos en contra siendo consecuentes porque creemos, vuelvo y repito, de que falta documentación importante. Se hablaba que se excedieron en el tiempo del pleno, por lo cual se puede impugnar ese pleno. Bueno, se ya hablaba de eso. El reglamento de las sesiones plenarias contempla de que tiene que estar una duración de 4 horas. El pleno, según el secretario, empezaba a las 9:05 de la mañana, por lo tanto, tenía que terminar a las 1:05. Cuando el tema que fue el último de la adaptación del plan general se aprobó a escasos minutos antes, y después el secretario pues sí que hizo la advertencia de que ya el tiempo quedaba 1 o 2 minutos para finalizar el pleno. Y entonces leyó los artículos y dijo toda la cuestión y lo que corresponde al tema del tiempo. Y así todo, el alcalde don Héctor Suárez se arriesgó, continuó adelante, trató una moción más y se metió en el apartado de ruegos y preguntas. En el apartado de ruegos y preguntas intervino la concejala del Partido Popular. Y después ya me tocaba a mí la intervención. Hice los ruegos y las preguntas oportunas al Salón de Plenos. Una era que nosotros queríamos estar presentes en la recesión de los nietos de Sarimanch. Ganó el concurso de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Se hizo una recesión por parte del ayuntamiento a las 7 de la tarde y a nosotros nos llega la invitación a las 3. Entonces, evidentemente, nosotros no nos podemos organizar en tan pocas horas porque, de hecho, teníamos una reunión en un barrio y teníamos ese compromiso. Entonces, nosotros le rogamos de que por lo menos ya que nos invita de vez en cuando a los actos, pues que tengamos un tiempo prudencial. Y lo segundo es la curiosidad y la alarma que también se nos enciende, que en el concurso, en los diferentes concursos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, nosotros solicitamos, como siempre se ha hecho históricamente, los concejales tener acceso al edificio Miller, que es donde se cambian, donde están todos los participantes. Queríamos estar con la comparsa de los Diamantes de la Remuda, queríamos estar con las murgas, con los diseñadores, estar en el edificio. Nosotros no queríamos estar en el tema del patio con las entradas, sino queríamos estar porque siempre se ha hecho así. Y nosotros cuando lo solicitamos en la alcaldía de Telde nos dicen que no hay entrada, que a nosotros no nos van a dar pases porque está limitado. Hablamos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y nos dicen y nos dan el número de entradas y de pases que se han dado al Ayuntamiento. Y después, cuando nosotros vamos al Parque Santa Catalina, vemos como personas fuera de la administración, personas cercanas a círculos familiares y de amistad, pues tienen esa acreditación y hacen disfrute de ello, incluso diciendo alcaldía del municipio de Telde. Y ahí lo dejé caer. Es decir, personas que están vinculadas a y están ahí. Pues bueno, hice esos 2 ruegos y cuando finalicé le digo, bueno, ya son la 1:08, me gustaría, señor alcalde, que el secretario dijera cuando terminara la sesión plenaria la hora a la que termina este pleno. Entonces el alcalde no lo entendió en aquel momento, no entendió la pregunta por lo que iba y me reiteró que la aclarara y yo simplemente quería saber la hora. Pues claro, después doña Carmen... Que no entendió. ¿A qué me refería con el tema de la hora? Porque no sabía en qué sentido iba la pregunta. Y iba por el tema del tiempo. Es decir, es tan fácil pensar. Si el señor secretario dijo que a las 1:05 terminaba el pleno y que no podía continuar hacia adelante, entonces yo le dije, pues yo quiero saber a la hora que termina el pleno. Para que haga constar en el pleno, en el acta. Exacto. Pues continuó adelante y le dio la palabra a doña Soledad. Pues Carmen Hernández, que quizás tiene más experiencia, aunque llevan los mismos años en política, los dos comenzaron en el año 2007 en la política y los dos han estado en instituciones del gobierno canario. Carmen Hernández la vio venir, se levantó de su asiento y se dirigió al alcalde y se lo dijo, te has pasado en el tiempo, cualquier persona, cualquier concejal puede hacer uso de sus derechos, puede ir al reglamento y te pueden impugnar el pleno porque ha pasado el tiempo. Entonces, sobre ese momento... El alcalde dice, bueno, el secretario me acaba de comunicar de que el pleno terminó a las 1:05 y era las 1:12 ya.
Entonces el secretario pidió la palabra y dijo, jamás he dicho eso, el pleno terminará cuando el alcalde levante la sesión. Y por lo tanto, ahí ya después de esa aclaración, diciéndole que se había pasado en el tiempo, don Héctor Suárez levantó la sesión de repente, dijo se acabó, se levanta la sesión y no continuó ni con los ruegos y preguntas, ni con los asuntos de presidencia, ni con los decretos que se tenían que llevar, ni con las felicitaciones a deportistas, ni nada, y se acabó el pleno. El pleno duró más de 4 horas y ahí está. Si se vulnera o no, pues tendrá que ir a un proceso, a un contencioso administrativo, y ahí tendrá que decir la justicia si se vulnera o no cualquier derecho o si se impugna o no. Es decir, por ahí está la puerta abierta y hay que esperar también a las actas a ver qué dice el señor secretario. Pero es que eso se va a caer por su propio peso, porque el propio secretario ya está advirtiendo al señor alcalde, según las palabras que usted me ha puesto sobre la mesa, y le dice al señor alcalde, oye, mire, se ha pasado el tiempo, si se pasa el tiempo de pues en cumplimiento del reglamento, por lo cual se puede declarar nulo, pues se lo está diciendo antes de que llega al tiempo máximo. Por eso parto de Yo que... no sé si el señor alcalde en esos momentos estaba en el pleno o estaba ausente mentalmente y regresó al pleno. Yo veo nervioso, y se dio cuenta. Veo nervioso a don Héctor Suárez en los plenos, y lo advertí en el pleno anterior cuando ahí se le fue ya de las manos el pleno. Él nos argumentaba a nosotros que él era alcalde y que él puede intervenir, que puede hablar en cualquier momento, y no es así. Es decir, el alcalde es presidente de la sesión plenaria y está ahí para ordenar y dirigir el debate, no para saltarse el reglamento, intervenir y hablar cada vez que quiere. Y se lo dije, digo, mire, ahí están los antecedentes, y ha sido Ciuca en el municipio de Mogán hace una serie de años, cuando exactamente por lo mismo, por don Francisco González no respetar el reglamento, cuando por derechos fundamentales se le ganó varios procesos. Y digo, y usted está haciendo exactamente lo mismo que le sucedía a Mogán. Pero bueno, ahí está con ese reglamento que parece que no se lo sabe, y yo invité a doña Carmen Hernández, le dije, mire, el reglamento está para cumplirse. Nosotros jamás hemos dicho ni que no se nos han dado nuestro tiempo, ni nos hemos solicitado más tiempo, ni nada. Está el reglamento para cumplirse, que se respete. Y si usted lo conoce mejor, siéntese con don Héctor Suárez y hable y explíquele cómo va el pleno, los turnos de palabra, porque, le digo, lo vivido últimamente en el salón de pleno es bastante complicado, y hay que estar, y hay personas en el pleno anterior que se levantaron y se marcharon, porque aquí era un desastre. Le daba la palabra a personas que no correspondía, intervenía, a sus concejales le daban 3 turnos de palabra, nosotros nos cortaba, doña Sonsol estaba hablando y le iba cortando su discurso a cada momento. Fue, le digo, un malestar de muchas personas que estaban ahí, que se levantaron y se marcharon. ¿Pero estaba nervioso el alcalde? Sí, eso es lo que le decía. Yo he notado a don Héctor Suárez nervioso en las sesiones plenarias. Yo no sé si es por algo que no le está saliendo, si es porque le incomoda la oposición y quiere utilizar todas las herramientas para callarlo, o algo está pasando que nosotros desconocemos. Pero realmente el Héctor Suárez, que estaba en campaña electoral, que vendía un discurso cercano de consenso y de trabajo con la oposición, yo lo desconozco. O realmente este es Héctor Suárez, el que en la campaña electoral nos hizo otro papel y otra figura de lo que era, nos vendió algo que no es, o algo le ha pasado para cambiar, porque realmente estamos hablando de 2 personas totalmente diferentes en lo político. ¿Y a todo esto doña Carmen qué le decía? Bueno, doña Carmen Hernández habló después de 6 meses en el pleno y de estar callada y no intervenir absolutamente en nada. Cuando le leí su discurso acerca del plan general, de este mismo plan general, su posicionamiento, dijo que bueno, que por una cuestión de alusión personal, que intervenía. Me alegró que me hiciera caso, que después de 6 meses pues tomara la palabra, porque ha estado en silencio. Y bueno, dijo que esto era un plan general, que había que cambiar y que no era nada parecido al anterior. Y mi pregunta es fácil. Si es totalmente diferente, ¿por qué no se empieza el documento de cero y no se lleva una adaptación? Estamos hablando del plan general, vuelvo y repito, del Partido Popular y Coalición Canaria, Mari Carmen Castellano y Pablo Rodríguez, que van a adaptar a unas leyes que también me sorprende cuando quieren cambiar esas leyes en el gobierno de Canarias. Don Ángel Víctor quiere cambiar la ley del suelo y aquí se continúa adelante y se hace esa adaptación. Por lo tanto, y después cada uno tiene un discurso. Doña Lidia Mejía hablaba de que el documento empezaba de cero, don Héctor Suárez que se empezaba de cero y se hacía una adaptación, doña Carmen Hernández que se hacía una adaptación. Es decir, ni siquiera los que están gobernando se ponen de acuerdo con el discurso de lo que quieren vender a la ciudadanía. Cada uno habla de una cosa totalmente diferente. Don Juan Antonio Peña, usted es un hombre que ha trabajado y ha estado viviendo en primera persona servicios sociales en el Ayuntamiento de Telde y los problemas de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de esa concejalía. Se ha dado un caso en esta ciudad de Telde, del gobierno de Telde, en el cual me parece que en este presupuesto del 2020
tiene algo más de 2.000 euros en el presupuesto para servicios sociales, una devolución de una subvención de 500.000 euros. Fíjese usted, un presupuesto de 2.000 euros, pues devuelven 500.000 euros que venía para prestar servicio y disponibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Telde en servicios sociales. ¿Qué valoración hace de Tesiuca a que he devuelto estos 500.000 euros? Pues yo creo que es una de las peores noticias que se pueden producir. Y también entiendo, porque la información salió a casi los primeros meses de este gobierno, de que se tenía la información antes de las elecciones municipales, lo que se intentó esconder y tapar para que no les perjudicara en las elecciones a Nueva Canaria. El área de servicios sociales depende de don Diego Ojeda, concejal de Nueva Canaria. Nosotros hemos sido muy críticos con su gestión, ahí están los datos, cerca de 500.000 euros que se devuelven destinados a las familias más vulnerables del municipio. Esos 500.000 euros suponen la misma cantidad de lo que es el contrato con el supermercado que garantiza la alimentación a las personas que menos recursos tienen, cuestan cerca del medio millón de euros, los 500.000 euros, por lo tanto imagínense ustedes lo que se puede hacer o no. Pero ¿cómo se le explica? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía es lo que me preocupa a mí? ¿Cómo se le dice a una persona que está viviendo en la calle? Porque desgraciadamente, aunque se quiera tapar, aunque se quiera ocultar, aunque no se quiera hablar, Telde tiene personas viviendo en la calle. Y desgraciadamente son muchas más de las que vemos a diario, las que vemos en la noche. Hay personas que se ocultan, que se meten en edificios abandonados, en edificios públicos, que se meten en parques urbanos, en recintos municipales y que pasan la noche ahí, cuando menos lo pueda ver la gente para que no les ven, porque son personas conocidas o por vergüenza, por lo que sea, y que después van a hablar con el alcalde, no les atiende, porque el alcalde, yo estoy todavía por conocer a alguien que me diga el alcalde me atendió, porque será un privilegiado, y si le da la solución, pues mucho más. Se le manda a su gabinete, no se le atiende y no se le da ninguna solución. Usted me dice a mí que con 500.000 euros usted no puede pagar un alquiler a una persona que vive en la calle, a una persona que tenga problemas de alimentación, porque es verdad que se garantiza el tema del supermercado, pero hay personas que tienen problemas de enfermedades que dependen de cierta medicación de la farmacia o que se la tienen que pagar ellos. Incluso accesorios para personas con discapacidad que les facilitan el día a día. Hay recursos que no los paga la Seguridad Social y que depende de su bolsillo y que no se lo pueden permitir. Personas que tienen alimentación especial porque son alérgicos o son intolerantes a ciertos alimentos. Es decir, con ese dinero se puede hacer muchísimas cosas. Y es lo que yo he dicho. Si Telde, por ejemplo, no tiene un comedor social porque nos costaría mucho más el mantenimiento o porque quizás eso excluye más de lo que incluye, porque es verdad que se puede clasificar, etiquetar más a las personas, porque usted no coge a los restaurantes del municipio, a ciertos negocios que se dedican a la alimentación y usted habla con ellos y le dice, mire, por aquí va a venir todos los días esta familia o esta persona, usted le deja el menú y aquí nadie va a enterarse. Y le da un bono, le da una historia y después el ayuntamiento a final de mes le paga esto o va al barrio. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo, que nadie se entera de nada y le garantiza. Y lo aparte, más decente que se puede hacer. Y estás ayudando al negocio local también. El tema de las escuelas infantiles. Se ha criticado mucho que es por un tema de vulneración social, de que hay niños que quedan excluidos. ¿Por qué no se le ayudó también a esos menores o a esas familias generando cheques económicos y aportándole? Es decir, si lo mejor es para un menor no estar en su entorno familiar, sino estar en una escuela infantil, ¿por qué el ayuntamiento durante este tiempo no se le ha becado, entre comillas, a esas familias, a esos menores, a participar en escuelas municipales infantiles del municipio que diga, y se les hace esa ayuda? Porque mucho se ha predicado y mucho se ha dicho, pero ¿por qué no se hizo ninguna? ¿Por qué no se ha creado una nueva ordenanza que contemple los alquileres en el municipio? Telde no paga alquileres, lo paga a través del Cabildo o del Gobierno de Canarias, pero la ordenanza del municipio de Telde no contempla el pago de alquileres. ¿Cuántas personas hay en situación que mañana no saben lo que va a pasar con su vivienda, dónde va a estar viviendo? O con el problema de los menores que muchas veces por miedo ni siquiera se acercan a los servicios sociales. Yo creo que es un tema muy delicado que pone en jaque la preocupación de los propios trabajadores municipales, porque realmente son los profesionales que están ahí tratando la situación en condiciones pésimas, que han salido los sindicatos en muchas ocasiones hablando las condiciones que están los trabajadores sociales. No se ha creado una bolsa de empleo, no se han pagado horas extra a trabajadores de servicios sociales, se le ha pagado, con todo mi respeto, a deporte, a festejo, pero yo todavía no he visto ni una hora extra que vaya destinada a trabajadores sociales, a educadores, a cualquier agente del tema de servicios sociales. Yo creo que es donde realmente se tiene que trabajar, pero desgraciadamente es una situación que lo político no le interesa, porque consideran de que no es una masa de votos, se preocupan más en otros aspectos, en otros sectores, y realmente es donde van dirigidas esas políticas, en las obras, en el asfaltado, porque consideran que ahí están los votos. Pero yo creo
que se tiene que gobernar para toda una ciudadanía, sea la condición que sea la edad, sea el trabajo, la cuestión, es decir, tenemos que gobernar para todo, por lo menos es mi manera de entender la política y es la que he defendido siempre, de sea cual sea la condición, venga del partido que venga a trabajar. A veces le lleva situaciones al alcalde, al gobierno, de personas que se acercan a ti y tristemente porque ven un vínculo político, porque hablaron contigo, les hacen la cruz y las apartan a un lado. Pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos, es lo que ha salido de unas elecciones, quizás algunos confiando en la palabra de los candidatos. ¿Y qué tiene que ver que hable con usted? Bueno, porque aquí a veces se lleva la política a lo personal. Usted no me creerá, pero yo he ido a plenos municipales o a lo mejor en este medio de comunicación, hoy que he sido crítico con algún concejal o con el propio alcalde, y a lo mejor mañana no me dirigirá la palabra, porque son capaces de llevarse la crítica política a la crítica personal, y lo he vivido de a lo mejor concejales que han tenido alguna disputa, algún enfrentamiento político con compañeros y arrastrar esa cuestión política con nosotros, con el resto. Y le digo, y hay personas que se llevan esa crítica política que son incapaces de diferenciar lo político de lo personal, pero bueno, será que yo a la política no vengo a ser amigo, yo a la política vengo a defender los derechos de la ciudadanía, a trabajar, a crear alternativas y a hacer una gestión en el municipio de Telde lo mejor que pueda y no engañando a nadie. Ahora, aquellos que se lleven esta crítica política a lo personal, mira, a mí me han criticado concejales, me han criticado partidos bajo sus portavoces, me han criticado medios de comunicación, me han dicho lo que sea, pero yo entiendo que dentro del juego político está la crítica, porque al final nos hace ver, con razón o sin razón, situaciones que podrán estar en su derecho de hacerlo bajo el respeto y toda la situación, pero de ahí llevárselo a lo personal es lo triste. Y le digo que sucede y sucede en este salón. Bien, pero cuando usted me critica a mí personalmente, hombre, yo abriría un debate, oye, para explicarte por qué esa crítica me ha llevado, que me des una explicación, la información, te daré mi opinión y a lo mejor por lo menos se abre ese debate y ambas partes tienen más información, digo yo, y hasta ahí llegamos, ¿no? Porque para cuando se viene a política, todo el mundo no va a decir lo guapo que eres y lo bien que lo haces y qué fabuloso eres y que nunca te equivocas. Es que parece ser que ser político y asumir el cargo de gobierno es la persona que sabe de todo, lo sabido por saber y que nunca se equivoque, comete errores. Mientras yo pienso que la línea roja pasa cuando se llega al insulto, ya eso ya diría, oye, yo no, hasta ahí, pero cuando es que esta sociedad necesita debate y necesita cambiar la impresión y que sea saludable. Todo el mundo no vamos a pensar igual, digo yo, cada uno tendrá su postura y habrá que respetarla. Y es lo bonito, yo creo que lo más bonito de la política. Y a mí me encanta, es decir, a mí que un ciudadano me pare por la calle y me diga, Juan Antonio, ¿por qué no eres más crítico con esto? ¿O por qué no te has hecho...? A mí, pues me alegra de la preocupación del ciudadano. Es decir, ahí existe una persona, un compromiso de alguien que quiere su municipio, que quiere lo mejor para la ciudadanía. Y yo no me lo voy a tomar contra el señor o contra la señora porque me ha parado y me ha dicho lo contrario a mi pensamiento. Yo pienso que al contrario, a lo mejor lo mejor que podría hacer es hacerse una autocrítica. Hombre, si este hombre está diciendo algo, a lo mejor estoy haciendo algo más. Haré una reflexión de lo que ve y a lo mejor hasta razón tiene y tengo que corregirlo. Y si, por ejemplo, yo le estoy diciendo que el parque de la Pardilla o la cancha deportiva de Narea está en malas condiciones, a lo mejor a mí me lo han dicho 2 ciudadanos, pero después cuando se arregle y vea la gestión, habrán 10 que dirán, pues mira, ¿qué concejal de deportes tenemos que nos ha arreglado la cancha? Y a lo mejor le va mejor en las próximas elecciones al que lo arregló que al que lo criticó, evidentemente, pero es que no son capaces de tener esa altura política. Se lo llevan la crítica a lo personal y de ahí está, le digo, hay concejales que se enfadan y están como 15 días, 3 semanas, incluso todo un mandato sin hablarte porque piensan que se lo estás haciendo a la persona, porque no son capaces de ver que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por el interés general y que la crítica se quede en lo político. Estamos en la recta final de este programa y me gustaría saber pues, la línea que se va a marcar Zucca de trabajo en esta legislatura. Pues yo creo que en el mandato anterior nos fue bastante bien el estar en los barrios. Nosotros vamos a seguir en esa lucha, se nos identificó mucho por esa lucha en los barrios, por mantener encuentros, por tener esa parte social. Yo creo que le dimos voz y estuvimos defendiendo bastantes situaciones que se estaban dando en el municipio de Telde. Hemos trabajado bastante con el tema de los mayores, con los jóvenes, que aunque a mí después me dijeron que una de las cosas de mi campaña electoral es que me centré demasiado en los jóvenes y que los jóvenes no votan. Yo creo que alguien que gobierna hoy en día me lo dijo, dice, me gustó tu campaña, pero bueno, te centraste demasiado en los jóvenes y los jóvenes no votan. Dice, te tenías que centrar más, como hice yo, y me fue mejor que a ti, centrarme en las personas mayores. Pero a mí,
que me pare alguien por la calle, que sea una persona joven, que quizás son los que están más apartados de la política, y me diga, mira, voy a votar por primera vez, tengo 18 años, y la primera persona a la que voy a votar es a ti, porque eres el único que me convence, o porque apuestas por los jóvenes, o porque has dado alternativas, estás preocupado por nuestra realidad, a mí, aunque sean poco los jóvenes, pues me siento de orgullo porque me considero una persona joven que creo en los sueños, en perseguir las metas, y si hay gente que se siente identificada con ese mensaje, sea jóvenes, sea mayores, me siento más que orgulloso. Seguiremos trabajando por esos sueños de los jóvenes, persiguiendo también los triunfos de los deportistas, de gente de éxito que tiene este municipio de Telde, que a veces son los olvidados. Aquí parece que solamente existe un deporte estrella y que Telde vive ese deporte. Yo creo que Telde tiene un campo deportivo inmenso, que no se le da eco, que no son visibles, y desgraciadamente solamente salen los medios de comunicación cuando no pueden ir a ciertos viajes, a ciertos campamentos, a ciertos campeonatos, y de ahí durante todo el año está olvidado. Nuestro compromiso es estar al lado del ciudadano, dar alternativas al gobierno, trabajar en el consenso, hacer una oposición constructiva, pero también obligando a que se cumpla la ley. Que el que está enfrente, el que está en el gobierno, haga las cosas como tiene que ser, que cumpla la ley, y si no es así, pues nosotros evidentemente tomaremos las medidas. ¿Usted es deportista? Sí, llevo desde pequeñito en la natación, empecé por una enfermedad, por un problema, y ahí lo que se convirtió en una obligación de los médicos de ese diagnóstico, pues se ha convertido en mi estilo de vida, y ya llevo, pues imagínese usted, más de 25 años nadando en el municipio de Telde, y quizás de ahí donde he visto el problema, porque hablamos, y no me gusta hablar mucho de este tema porque perjudico realmente al equipo, pero es así. Como yo estoy en un club de natación, como soy deportista de este municipio y como soy político, es lo que estamos hablando antes. Se confunde lo personal de lo político. He sido quizás apartado en los méritos deportivos. Recientemente, hay que preguntar a los que gobiernan. Yo esperaba de don Héctor Suárez un talante diferente. Fui y me quejé de don Diego Ojeda cuando fui subcampeón de España en natación, cuando fui campeón de Canarias, que ni siquiera me felicitó. Le digo que tampoco me hacía falta, pero ahí se demuestra mucho la persona. No? Vamos a ver, el concejal de deportes es el concejal de deportes de todos los deportes y de todos los deportistas. Y los logros deportivos son los logros deportivos. Sí, pero es lo que estamos hablando. Y el reconocimiento hay que hacerlo. Lo cortés no quita a los valientes. Pero se lo llevan a lo personal, y es lo triste, y es lo que yo no quiero ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia, ni para que ningún ciudadano lo viva. Y le digo, y quizás los más sacrificados son mis compañeros, porque al final han pasado el rodillo por todo, y como yo estoy en este club de natación, ellos ni siquiera tampoco les felicitan, ni les reciben, ni han ido nunca a un entrenamiento, ni a una competición. Don Diego Ojeda, en 5 años que lleva como concejal de deportes, no ha ido ni un día a la piscina para un entrenamiento, ni a una competición, ni a recibir deportistas. Yo pensaba que don Héctor Suárez iba a ser diferente en este sentido también. En diciembre, mis compañeros y yo fuimos campeones de Canarias también. Obtuve varias medallas como campeón de Canarias en diferentes disciplinas, y tampoco tuvo el detalle de levantar el teléfono. Si no quiere ser público, no lo hace, pero yo esperaba, le digo, otro talante. Y no levantó el teléfono, ni nos felicitó, ni mucho menos. Es verdad que hay deportes estrellas, que hay deportes que le pueden dar más votos, que a lo mejor mueve más gente, que son clubes más numerosos, y que nosotros, como somos un club humilde, que no tenemos ni patrocinadores, ni tenemos ningún tipo de ayuda, que hemos sobrevivido históricamente en el municipio de Telde a los cierres del Polideportivo Paco Ortiles, que nadadores desde pequeñito han tenido que ir a nadar al Julio Navarro, a vecindario por ese cierre, que ha sobrevivido el club y que todavía no tenga el reconocimiento de la institución. Es el único club que existe en el municipio, y le digo, han pasado el rodillo. Es un tema de que evito y ni nombro, porque cada vez que se habla es más castigado el club, y hay chiquillos que están empezando hoy en el deporte y ven como otros municipios hay nadadores que le recibe el alcalde, la alcaldesa, y que tiene ese reconocimiento. Tristemente es lo que sucede en el municipio de Telde, y no es una cuestión que quiero que hagan conmigo, sino que está pasando con mucho cuando se mezcla. Pero mire usted para Mogán, en el mandato anterior existía un deportista, un atleta, que era concejal del Partido Popular, y ahí estaba Analia Bueno, alcaldesa del municipio, que recibía a este concejal en su alcaldía cada vez que ganaba. Es decir, son formas de actuar. Lo que pasa es que hay políticos con clase y clase de políticos. Don Juan Antonio de Peña, gracias por estar con nosotros y acercarnos un poquito a la actualidad de la política en la ciudad de Telde, la actualidad de cómo se está desarrollando los plenos en la ciudad de Telde, y por supuesto el trabajo y la labor que está llevando a cabo la formación política Ciudadanos para el Cambio. Gracias por estar con nosotros. Que se descarten los logros deportistas porque alguien le pone una etiqueta, eso es lo más bajo que podemos tener en el deporte. Ahí están los anillos de las Olimpiadas, los anillos olímpicos de todas las modalidades deportivas, y los logros que tenga
un deportista minoritario como un deportista minoritario de un gran club son los mismos logros. Hay un sacrificio, un día tras día de trabajo para llegar a esos logros con mucho orgullo, y cuando se le dan las medallas o se les nombra o se le da esos títulos, los logra para su municipio, y hay que estar muy orgulloso de cualquier deportista de cualquier modalidad. Y si no, hay que cambiarle el nombre, no se puede llamar Consejería de Deportes, llamarle Consejería del Club X, pues así quedaría mejor y más perfeccionado. Señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.